Somos el doctor Arturo Pereira, del Hospital Clínico de Barcelona, y un servidor, José María Monguet, de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Fundación IDOSCAT, que vamos a presentar el sistema eBlood, la aplicación eBlood, que definimos como un simulador del proceso de transfusión de la sangre para aumentar la seguridad de los pacientes. ¿Empiezas tú, Arturo? Muy bien. Los errores durante la asistencia sanitaria en los hospitales constituyen una causa de efectos adversos sobre los pacientes, tanto de morbilidad como de mortalidad, muy importantes. Un informe elaborado ya hace unos años por el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de Estados Unidos mostraba que los errores asistenciales en los hospitales americanos superaban, en cuanto a mortalidad, al conjunto de los fallecidos por accidentes de tráfico, cáncer de mama y SIDA. Ese mismo informe mostraba que las equivocaciones no se deben al comportamiento imprudente o temerario del personal sanitario, sino al hecho de que ese personal con frecuencia se ve obligado a desarrollar su labor siguiendo procesos que han sido mal diseñados, que son defectuosos y que propenden a la comisión de errores o son incapaces de prevenirlos. La transfusión de sangre es el paradigma de muchos procesos asistenciales, muchos de los que llevamos a cabo en los hospitales, y en la que el error humano puede acarrear consecuencias catastróficas para el paciente. El proceso de la transfusión empieza con la indicación de la misma por parte del médico, continúa con la extracción de las muestras de sangre al paciente, que generalmente lo hace una enfermera, el envío de esas muestras al banco de sangre para que éste haga las pruebas de compatibilidad pertinentes y emita el producto sanguíneo que sea más adecuado a las características del paciente y a los resultados de esas pruebas de compatibilidad. Este producto además ha de ser transportado luego a la cabecera del paciente para ser transfundido. Es obvio que cualquier error que se produzca durante todo este proceso puede llevar a la transfusión de una unidad de sangre incompatible con el paciente, lo cual puede tener consecuencias graves, potencialmente mortales incluso. Se sabe que la gran mayoría de los errores transfusionales se deben a problemas de identificación y ocurren en el entorno de la cabecera del paciente, tanto al principio del proceso como al final, en el momento de la transfusión. Las estadísticas del Ministerio de Sanidad español muestran que durante los años 2007 y 2008 se comunicaron cerca de 300 errores transfusionales que tuvieron consecuencias clínicas sobre el paciente, y durante ese mismo periodo de tiempo se comunicaron 15 casos de fallecimiento atribuibles a la transfusión, la mayoría debidos o favorecidos por errores humanos durante el proceso de la transfusión que acabamos de ver. El proceso de la transfusión de sangre está estrictamente regulado tanto por normativas legales como por recomendaciones y guías clínicas emitidas por las sociedades científicas. Pero a pesar de ello siguen produciéndose accidentes transfusionales y el análisis de las causas que subyacen a estos accidentes permite identificar una serie de puntos débiles en el proceso de la transfusión que favorecen el error humano. Así, el proceso comporta múltiples transcripciones de datos clínicos, como la identidad del paciente, que se transcriben desde la mente del médico al impreso de solicitud de transfusión, de este impreso a la muestra de sangre, de la muestra de sangre a los registros del laboratorio, a la bolsa de sangre que luego vuelve a la cabecera del paciente, etc. También se emplean múltiples códigos diferentes que al final han de cuadrar todos entre sí. Por ejemplo, el número de historia clínica del paciente, el número de solicitud de transfusión, la codificación interna por parte del banco de sangre, que no siempre coincide con alguno de los anteriores, el número de la bolsa de sangre, etc. Además, en el proceso de la transfusión intervienen muchas personas diferentes, ninguna de las cuales tiene además un control absoluto sobre la totalidad del proceso. Esto incluye al médico que prescribe la transfusión, la enfermera que extrae la muestra de sangre, los técnicos del banco de sangre, la persona que finalmente administra la transfusión al paciente, etc. Todos ellos, por descontado, son susceptibles de sufrir un lapsus si se dan las circunstancias propicias y de cometer un error. Finalmente, también ha de decirse que en los grandes hospitales es habitual que se estén procesando simultáneamente múltiples solicitudes de transfusión para pacientes diferentes, con el riesgo, por tanto, de que se entrecrucen datos esenciales. Estos puntos débiles, una vez identificados, pueden constituir en realidad el principal punto fuerte del proceso, pues todos ellos son susceptibles de optimización mediante la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. Era José María.
nos contará su idea de cómo puede mejorarse la seguridad del proceso de la transfusión. Efectivamente, una vez el problema ha sido completamente identificado, la tecnología disponible nos permite encontrar diversas estrategias para mejorar ese proceso, ¿no? Los datos, por ejemplo, en lugar de ser transcritos manualmente en formularios, pueden ser transcritos mediante dispositivos terminales móviles que tienen los diversos sujetos que intervienen en el proceso y compartir una base de datos y de información común. Los códigos, los intercambios de las identificaciones de las personas, de las muestras, de los productos, pueden ser también resueltos mediante dispositivos de radiofrecuencia, de tal modo que cuando se hablan y se comunican esos productos entre sí, o con las personas o con los sujetos que los manejan, quien transmite la información pues es también un dispositivo. Con todo esto deberíamos ser capaces de disminuir dentro de un rango importante los lapsos humanos que, como ha dicho el doctor Pereira, pues son al final uno de los o quizás el elemento determinante en la dificultad para incrementar la seguridad mediante los procesos actuales en el sistema. Bien, pues esta es la vía de solución que desde el ámbito de la ingeniería planteamos una vez entendido e identificado el problema. Y esto, pues, una vez resuelto, requería un ensayo clínico y ahí encontramos nuestro primer tema, ¿verdad? Efectivamente, porque cualquier solución potencial a este o cualquier problema, pues ha de demostrar que es eficaz, que es efectiva, que es eficiente, es decir, que efectivamente sirve para aquello para lo que está diseñada y que además las ganancias que produce, tanto en términos de salud como en términos de ahorro de costes, pues justifican la inversión de ponerla en práctica. Y la herramienta de que disponemos en medicina para llevar a cabo esta evaluación es el ensayo clínico controlado. Esto consiste, en pocas palabras, en distribuir al azar un grupo numeroso de pacientes entre la nueva intervención y la intervención actual y, una vez acabado el estudio, evaluar cuáles son los resultados. Pero esto no es aplicable al caso de la transfusión sanguínea porque es prácticamente imposible disponer de dos procesos paralelos en un mismo centro sanitario y, por tanto, ha de recurrirse a otra vía de evaluación. Y probablemente la ingeniería pues, nos proporciona esta nueva vía o esta vía alternativa de evaluación. Bien, pues efectivamente, una vez conocíamos el problema, sabíamos cómo se debía afrontar desde un punto de vista técnico la dificultad o la imposibilidad para plantear un ensayo clínico tradicional, nos llevó a plantear un modelo que hemos bautizado con el nombre de eBlood y que se define como una reingeniería del proceso de transfusión de la sangre y que, dicho de una manera muy esquemática, lo podemos definir con 4 palabras. Es un simulador, utiliza una metodología de vídeo interactivo, utiliza también una metodología de, llamémosle web 2.0, para realizar consensos y luego finalmente permite la innovación abierta. Lo que hemos hecho con el proceso de transfusión de la sangre y que eventualmente se debería hacer también con otros procesos es, en primer lugar, diseccionarlo de una manera muy rigurosa, de una manera muy precisa, ¿no? En cada uno de los pasos identificamos el catálogo de los errores, la probabilidad de su ocurrencia, la probabilidad de detección del error previo, las consecuencias de la detección y finalmente los costes, tanto en términos económicos como sobre todo en términos de impactos sobre la salud. Y toda esta información repartida entre todos estos pasos que sistemáticamente reflejan el proceso. Esto es lo que el simulador eBlood permite hacer. Otro aspecto muy relevante es que esto además permite hacerlo no con lo que sería un simulador técnico, es decir, con un simulador que manejan exclusivamente pues unos expertos o médicos muy especializados o ingenieros, etcétera, sino de una manera digamos participativa. Es un simulador participativo de tal manera que las herramientas 2.0 con una interfaz amigable permiten recoger todo el conocimiento tácito de cuántos expertos o participantes en el proceso puedan o quieran estar interesados en participar en esa definición, análisis, estudio, mejora
al final ensayo, aunque sea virtual, de ese proceso. Y por último, el último aspecto, pero que es el que de algún modo es el más relevante, es que facilita la innovación abierta. Facilita que una vez se dispone de ese simulador, sobre ese simulador, además del proceso actual, del proceso de un determinado hospital o un proceso genérico de todos los hospitales, se puedan realizar procesos nuevos, procesos que implementen tecnología y por tanto cambien las condiciones. Mediante el simulador vemos con ese nuevo proceso qué ventajas hemos conseguido en cuanto a costes, tanto desde el punto de vista de incidencias sobre la seguridad y la calidad de los pacientes, es decir, menor impacto sobre los pacientes, como en términos inclusive económicos. Y esta estrategia de reingeniería de los procesos mediante este simulador, pues nos comentan nuestros colegas del ámbito de la salud que tiene interés en otros ámbitos de efectivamente, porque el proceso de la transfusión de sangre es un paradigma que puede aplicarse a otros múltiples procesos asistenciales que llevamos a cabo en los hospitales, como puede ser, por ejemplo, la dispensación de medicamentos, los análisis clínicos, las pruebas de imagen, radiología, ecografía, etcétera, las exploraciones invasivas e incluso la cirugía, puesto que todos ellos padecen en mayor o en menor grado de muchos de los problemas que hemos identificado en el proceso de la transfusión. Hay múltiples transcripciones de datos, muchos de ellos críticos, como la identificación del paciente, conviven códigos diferentes, intervienen personas diferentes y por tanto pensamos que todos ellos pues podrían mejorar sustancialmente en cuanto a seguridad aplicando las mismas herramientas pues que hemos diseñado para el proceso de la transfusión. Y aquí estamos los ingenieros para contribuir con lo que podamos.